Hola a todos. Okay. I have a couple of items of good news for the American people Un today par to de kick buenas us off. noticias para el pueblo Today, estadounidense. the president Para will sign an comenzar, extension of the hoy el Paycheck presidente Protection Program, extenderá which passed both el the programa de House and the Senate protección del with pago wide que se aprobó bipartisan en la Cámara y en el support. Senado Since the con beginning of the mayorías pandemic, bipartidistas desde el 400,000 comienzo de la small pandemia. businesses have closed for 400.000 good, pequeños millions negocios han more are cerrado looking to stay definitivamente open. y In millones más December, están Congress luchando para provided seguir an operando. additional En diciembre, el Congreso $284 billion aprobó for the Paycheck Protection 284 Program. mil millones In 2 adicionales para months, este we've approved programa. over En 2 $200 meses billion aprobamos cerca de for 200 mil forgivable loans millones to more than 3 en million small préstamos businesses. condonables And in this para round, we pequeños distributed negocios, y en greater esta federal ronda relief to hemos very distribuido la small mayor parte de esos businesses. So fondos today, the para president will pequeños sign negocios. the Hoy el extension act presidente into va a law. firmar Everyone's la offices know prórroga. that help is here, Queremos and they won't have que until los May empresarios sepan 31st que la ayuda está to aquí y apply. estará disponible As we hasta know, this el week, 31 Jeff Zients del mes hosted a para call with governors solicitar. from across the Hoy country. se realizó la He, conversación of con los course, gobernadores del provided them país. an Como saben, update se on what the les dio una president announced actualización yesterday, sobre that los by anuncios de May ayer del 19th, presidente. adults in the Para U.S. el will be 19 de abril, el eligible for 90% de los vaccination. adultos en Estados 90% Unidos will have a serán elegibles para vaccination site vacunarse y within 90% 5 miles tendrán un of centro de where they will vacunación live. en un This will radio be de made 5 millas de su possible by residencia. increasing the federal Esto retail es posible pharmacy program gracias from al 17,000 aumento to en el programa nearly de farmacias 40,000 stores nationwide. The como program centros de started out as a vacunación. pilot and has El been programa very comenzó como un successful. piloto y He ha also sido muy announced there'll be an exitoso. increase También of anunció que supply to habría over un aumento en 33 el million suministro vaccine de doses across 33 all millones de health dosis de channels, vacunas which is going en to todos los help meet canales, the needs lo que va a with ayudar a the cumplir moving con forward estas of the necesidades de aquí en más eligibility timeline. sobre Another el update cronograma de in terms elegibilidad. of our Otro getting checks elemento out to en people. cuanto a There los have been cheques para las there personas. are a significant number of Social Security recipients who did not Hay file una cantidad taxes. de As we noted beneficiarios de earlier, Seguro or Social a couple que weeks ago, I no should say, presentaron direct declaraciones de payments went impuestos. out very Como quickly dijimos, to los those pagos who directos file taxes every salieron year muy and rápido who para have los paid que direct han deposit. presentado declaración And de thanks impuestos to the cada año collaboration between por the depósito IRS and the directo y Social gracias a la Security colaboración Administration, con they will soon announce that we are on track to send la those Dirección del Seguro payments Social. out this Esto ha weekend. The majority agilizado of la people distribución should de see los them cheques esta in semana. their bank La accounts on mayoría de la Tuesday, gente los April verá 7th, en which is sus obviously a cuentas very positive para el step 7 forward. de abril, Finally, un as many of paso you de saw avance. earlier this Finalmente, morning, como the muchos president vieron esta announced mañana, el historic slate presidente of anunció judicial nominees of his administration, the un first historic slate, I histórico should say, grupo de 11 nombramientos para candidates el Poder overall. Judicial. This is an En total, 11 unprecedented candidatos. fast start for any Esta president es in the una U.S. acción history sin on precedentes judicial para nominations. cualquier It's presidente en also a nombramientos groundbreaking judiciales. slate in many También ways. es It includes 4 nominees un who have served grupo as public sin defenders, 4 precedentes. who are members of the 4 han sido defensores AAPI committee, públicos, and nominees have been 4 confirmed to be the first participaron en otras Muslim actividades federal y judge in history. None of the 11 ninguno nominees de are women. los And overall, nombrados. this group represents a paradigm shift in the Esto es un types of cambio de people who will see paradigma themselves en on the el tipo federal de bench personas while que se still pueden ver maintaining en the las cortes president's federales, absolute highest standards manteniendo for the los más qualifications altos of estándares del integrity, presidente fairness, por and calificaciones, accountability. integridad y We'll have justicia de Jen, cada go ahead and candidato. kick us off. Thank you, Jen. I want to start by asking on Jen, para guns, comenzar and as sobre you know, las 40 years ago armas. today with the attempted assassination of President Reagan, some Hace political 40 groups have años, expressed disappointment at the president's los grupos sidestep of the se issue intentó of his asesinar al violence. presidente Reagan. Can you give an update on Ha what habido is in the decepción sobre works lo que se dijo la on semana pasada sobre esta materia. executive actions on guns? ¿Qué hay en preparación en cuanto a medidas ejecutivas sobre control de armas? El presidente entiende su frustración. Él ha luchado por medidas de seguridad con las armas desde que estaba en el Senado y lo ha hecho. Luchó por la ley Brady, por una proscripción de las armas de asalto y con su liderazgo se pusieron en práctica unas 24 acciones ejecutivas cuando estaba en el gobierno Obama-Biden. Estamos trabajando en 2 niveles. Primero, con el Congreso hay 2 proyectos de ley que se están considerando en la Cámara. Ustedes habrán visto esta semana al senador Murphy, líder en este tema, alguien que ha sido un líder desde Newtown y mucho antes. Él ve un camino de avance. Hay una apertura incluso de algunos republicanos de discutir y hablar sobre el tema. Esto es avance. Mientras se sigue en este frente, el presidente sigue trabajando. Seguimos revisando y considerando opciones para medidas ejecutivas. Esperamos tener una actualización pronto. No tengo una fecha exacta en este momento. Y como seguimiento sobre esto, el presidente sigue pensando ir a Colorado. ¿Y cuándo será? No tengo una actualización sobre un viaje a Colorado. El viaje sería en coordinación con los líderes del estado, de la comunidad afectada por esta terrible tragedia, pero no tengo planes que adelantar en este momento.
Y sobre otro tema, es una tradición presidencial el hacer el primer lanzamiento en la apertura de la temporada de béisbol. Pero el presidente habría rechazado la invitación este año. ¿Por qué? ¿Por qué no va? ¿Es por la multitud? ¿Por qué decidió no estar allí? Bueno, el presidente está ansioso por ir al Estadio Nacional a partidos de béisbol en primavera. No lo tiene en la agenda esta semana, pero ciertamente espero que los amantes del béisbol escuchen de él en los próximos días. Sobre la propuesta de infraestructura que se dará a conocer mañana, ¿se enfocará más en proyectos que puedan arrancar de inmediato o se enfocará en proyectos que pueden tomar un par de años para comenzar, pero que pudieran tener un mayor impacto? Buena pregunta, y creo que tendremos más detalles sobre cuán pronto pueden ocurrir las cosas cuando el presidente pronuncie su discurso mañana, pero debo decir que él va a hablar de invertir en el país, no solamente modernizar carreteras, puentes o vías férreas, sino también construir la infraestructura del futuro. Buena parte de esto tiene que ver con proyectos listos para arrancar, otros sobre cómo ampliamos el acceso a la banda ancha o cómo encaramos la necesidad de la gente en sus hogares y comunidades. Hay múltiples componentes. Él va a hablar de esto cuando presente sus propuestas mañana, cuando haga este anuncio en Pittsburgh. ¿Y cuánto más espera que paguen los estadounidenses acaudalados? ¿Volverán a 39,6% con esta propuesta? Nuevamente, el discurso de mañana sobre su visión para generar empleos sindicalizados bien remunerados e invertir en las industrias del futuro. Pero a él le parece que lo más responsable es proponer una forma de costear este programa a lo largo del tiempo, y piensa que se puede hacer más para que los impuestos corporativos sean más justos. Él hablará de esto. Y en cuanto al impuesto sucesoral, ¿piensan aumentarlo? No me quiero adelantar a la propuesta del presidente. Tendremos más detalles en las próximas 24 horas, pero él cree que se puede hacer más para que los impuestos corporativos recompensen el trabajo más que la riqueza y se garantice que podamos invertir en las industrias del futuro que ayuden a todos en el país. 23 países han suscrito la idea de mejorar la distribución de información en futuras pandemias. ¿Por qué Estados Unidos no ha suscrito? Creemos que es vital y estamos trabajando con aliados internacionales, con otros países, para fortalecer y reformar nuestros esfuerzos internacionales en lo que concierne a pandemias y pandemias futuras. Tenemos algunas inquietudes sobre el momento de negociaciones de un nuevo tratado y pensamos que esto pudiera distraer de temas de fondo concernientes a respuesta, preparación para futuras pandemias, y ese debe ser el enfoque en este momento, pero estamos abiertos y dispuestos a colaborar con la comunidad global. El presidente Biden cree que los millones de estadounidenses que han perdido seres queridos por el COVID-19 merecen una respuesta mejor que la que han recibido de la OMS por el COVID-19. Él piensa que la comunidad global, los expertos médicos, los médicos, todos los que han trabajado para salvar vidas, las familias que han perdido seres queridos, todos merecen más transparencia, mejor información, medidas de la comunidad global en este sentido. Hubo una amplia declaración que se dio a conocer por varios países, incluyendo Estados Unidos, pero todavía estamos revisando el reporte, pero voy a destacar algunos puntos que han salido a relucir. Hay falta de información crucial sobre acceso, es una incompleta. También recibimos con beneplácito una declaración de la Unión Europea con un mensaje claro a la comunidad global compartiendo estas preocupaciones. Pensamos que se pueden tomar otras medidas. Hay una segunda fase de este proceso que pensamos que debe ser encabezado por organismos y expertos internacionales independientes que tengan acceso irrestricto a los datos, a la información, acceso a la gente en el terreno, y eso lo puede hacer la OMS. Y se dice que Estados Unidos se suma a estos países expresando inquietudes, pero la declaración es bastante burocrática
y quizá no se condice con la gravedad de la crisis por el número de muertos en este país. ¿Cuál es la reacción a este reporte de la OMS? ¿Es inadecuado? El reporte está siendo revisado por nuestros expertos, 17 expertos. Lo sé, pero no basta. Estamos de acuerdo y, como he dicho, falta información crucial, falta información, acceso, transparencia. No pensamos que este reporte se condice con el momento y con el impacto de la pandemia en el mundo. Queremos medidas adicionales y hay negociaciones en marcha entre 20 países. Parece burocrático, pero así es. En cuanto al reporte de la OMS, esperemos que se concluya la revisión y después hablaremos. Le puedo confirmar que él comparte estas preocupaciones, vienen de él y de nuestro equipo de seguridad nacional, que ha visto qué es lo que dice el reporte hasta la fecha, siguen revisando y comparten las preocupaciones sobre esta declaración. Haciéndome eco de esto, el director general de la OMS ha dicho que una de sus preocupaciones fundamentales es que el reporte puede haber tapado un poco la posibilidad de que el virus venga de un laboratorio. ¿Comparte la Casa Blanca esta preocupación? ¿China está cooperando suficiente? No han sido transparentes, no han ofrecido información completa. Eso no se puede considerar colaboración. Nuestros expertos están preocupados y hay apoyo adicional para una hipótesis. No nos lleva más cerca de una conclusión donde estábamos hace 6 o 9 meses. Tampoco nos da lineamientos o recomendaciones adicionales sobre cómo evitar esto en el futuro. Y esto es imperativo. Así que se centra en la hipótesis de que esto vino de un laboratorio. No nos da más claridad sobre el tema, sobre el origen del virus. Sobre el plan legislativo, el presidente ha comenzado a hablar con moderados, con centristas y republicanos para conseguir apoyo para este programa. El presidente va a trabajar directamente en este esfuerzo, promoviendo este plan. Debo decir que él considera que su posición es la de presentar esta visión audaz, amplia, de cómo podemos invertir en Estados Unidos, en los trabajadores y en nuestras comunidades. Estamos dispuestos a escuchar ideas y propuestas de miembros del Congreso, demócratas y republicanos. Sabemos que 80% o más de la gente en este país, demócratas y republicanos, apoyan invertir en infraestructura y así será. Somos el número 13 en el mundo en cuestión de infraestructura, siendo uno de los países más acaudalados del mundo. No tiene mucho sentido. Más de un tercio de los puentes de este país necesitan reparación. 231.000 son muchos puentes. Una de cada 5 millas de carreteras están en malas condiciones. Esto no es un problema para republicanos o demócratas solamente. El presidente considera que no podemos dejar de invertir en nuestra infraestructura. Hay quienes se preguntan cómo se va a costear el plan. Queremos escucharlo. Esta semana se debe presentar el anteproyecto de presupuesto. ¿Qué programas recibirán asistencia adicional? Mucha gente quiere hablar de este proyecto de presupuesto, pero es una guía. Pronto va a salir y tendremos una actualización de nuestro equipo de presupuesto. ¿Puede darnos más detalles de por qué la Casa Blanca todavía no ha aclarado la posición de la vicepresidenta sobre el tema de la frontera? Creo que los miembros de los medios deben entender cuál es su función exactamente. El presidente, cuando era vicepresidente, tenía una tarea específica. Trabajó con el Triángulo Norte. Él habló de esto la semana pasada
El presidente lo llamó desde de Turquía y tiene que trabajar con estos países, buscar la manera de invertir allí, cómo forjar alianzas, cómo frenar la corrupción, establecer medidas que hagan que el viaje sea menos deseable. Es una tarea titánica y el presidente tiene confianza en que la vicepresidenta podrá hacerlo. En cuanto a los países del Triángulo Norte, ¿se refiere esto solo a la frontera o algo ha cambiado? Ese es el plan y ese fue el anuncio. ¿Qué piensa la Casa Blanca sobre lo que está pasando en San Diego? Algunos maestros de escuelas públicas están dando clases en persona en San Diego, en el centro de convenciones para niños migrantes, antes que las escuelas de la ciudad abran. Todavía hay chicos estudiando en remoto. Sé que ustedes han reportado sobre esto y espero tener más detalles. Entiendo que las escuelas públicas de San Diego abren el 12 de abril para enseñanza híbrida. Está bien, a medio tiempo. Esto obedece a las recomendaciones de la Casa Blanca de abrir 5 días a la semana. Están de vacaciones en este momento y estamos hablando ahora de voluntarios. No sé, tendrán que preguntar al distrito escolar en la enseñanza para estos niños migrantes. El supervisor escolar de San Diego dice que es excelente que los menores no acompañados tengan enseñanza en persona, pero que ojalá todos los chicos del condado de San Diego tuvieran esa oportunidad de clases en persona. ¿Considera la Casa Blanca que este es el mensaje adecuado para estos 130,000 niños en San Diego y sus padres? El contacto es importante y los niños van a volver al colegio con enseñanza híbrida. Tenemos confianza en que a comienzos del mes que viene llegaremos a eso, pero están de vacaciones por ahora. No sé si estos maestros están trabajando voluntariamente o no. Habría que preguntarle al distrito escolar mientras los chicos están de vacaciones. Pero creo que el contacto es muy importante. El gobierno Biden anunció su intención de mantener el Consejo de Asuntos Espaciales, la Fuerza Espacial, el programa Artemisa. Estos son programas o políticas que lanzó el gobierno de Trump. Se puede decir que la política espacial es una de las pocas áreas donde el presidente Biden concuerda con su predecesor. Suena correcto para mí. El presidente considera que el Consejo de Asuntos Espaciales, como usted ha dicho, da una oportunidad para generar una política, estrategias, sincronizar las actividades espaciales del país en momentos de actividad sin precedentes y es una oportunidad de promover la participación de Estados Unidos en el espacio. El presidente quiere mantener a este grupo y concuerda con el gobierno anterior para mantener este programa. La Casa Blanca ha hablado de múltiples facetas de infraestructura. ¿De qué exactamente va a hablar? ¿Energía limpia? ¿Proyectos de clima? ¿Puentes? ¿Carreteras? Tendremos una hoja muy larga con todos los detalles. Es bastante larga. Y no me quiero adelantar al presidente, pero a ver si les puedo dar un poco más. No en cuanto a cifras, pero ciertamente hemos hablado de esto, inversión en carreteras, puentes y vías férreas. El presidente piensa que podemos hacer esto generando empleos sindicalizados bien remunerados en las industrias del futuro y piensa que podemos hacer más sobre la banda ancha. Un porcentaje muy alto del pueblo estadounidense no tiene acceso y debe tenerlo, invertir en eso. Hay muchas formas de hacerlo y él está abierto a las ideas del Congreso sobre esto y pueden tener perspectivas diferentes sobre cómo hacer esto, cómo invertir, pero él ve que los empleos en energía limpia son esenciales para su visión y sus objetivos. Él va a hablar de esto mañana y el discurso se refiere
ciertamente a empleos, inversión en las industrias del futuro y reconstruir partes de nuestra comunidad olvidadas por mucho tiempo. ¿Tiene la Casa Blanca una respuesta sobre estas actuaciones de China sobre parlamentarios en Hong Kong y la proscripción política de algunos individuos? Nos preocupan los pasos antidemocráticos de China. No he hablado con el equipo de seguridad nacional sobre esto, pero lo haré y les voy a hablar después de la conferencia de prensa. Chuck Schumer está pidiéndole a la gente que le escriba al presidente y a la Casa Blanca para que condone hasta $50,000 de deuda estudiantil. ¿Por qué Schumer tiene una visión tan diferente de lo que el presidente puede o debe hacer? Y sí o no, el presidente ha descartado el tomar medidas unilaterales sobre este tema. No, no lo ha hecho. Y tengo buenas noticias. Vamos a ampliar la moratoria en intereses para los préstamos estudiantiles de prestamistas privados y sobre el plan de préstamos federales. Esto protege a unos 800,000 contribuyentes a quienes les iban a confiscar sus reembolsos fiscales. El Congreso puede actuar sobre esto y todavía estamos analizando opciones sobre préstamos estudiantiles, examinando la autoridad que tenemos, los programas de condonación de deuda actuales que no están funcionando como deberían, temas de discapacidad. Vamos a seguir analizando esto y seguiremos en contacto con el líder Schumer. ¿Cuánto va a tomar esta revisión? No tengo una actualización sobre esto. Hay una revisión legal y política. Sobre infraestructura, usted decía ayer que habría una contabilidad dólar por dólar sobre cómo se costarían estos programas. El presidente está dispuesto a firmar un proyecto de ley que no incluya esta contabilidad dólar por dólar. El presidente considera que lo responsable es presentar un programa con un plan para costearlo a lo largo del tiempo, que se condiga con su visión para el país y los trabajadores estadounidenses. ¿Cómo se va a costear el programa? Alguna gente puede estar de acuerdo, otra no. Él está dispuesto a conversar sobre esto, pero el enfoque de su propuesta es en inversión en el país. Estamos hablando de reformas fiscales que ayuden a pagar el programa, pero la razón por la que está haciendo esto es porque él piensa que es la forma responsable de presentar un plan como forma de discutir el punto. Se trata de invertir en los trabajadores, pero él está abierto a financiamiento. Todavía no se ha hecho el discurso. Habrá muchos intercambios con el Capitolio. Él está proponiendo una forma de costear el plan. Siempre va a haber intercambio, considerando que hay un sólido respaldo para la infraestructura. Y en política exterior, Irán básicamente rechazó una propuesta que ni siquiera se ha presentado sobre aliviar las sanciones para que vuelvan a las negociaciones. ¿Están considerando algún cambio sobre esto? ¿Tiene sentido presentar una propuesta si ya se considera que ha sido rechazada? Seguimos a bordo del proceso diplomático. A veces las cosas toman tiempo. Así ha sido en el pasado, en negociaciones con Irán. Y seguimos listos para volver a una diplomacia significativa que garantice el cumplimiento de los compromisos ya suscritos. Y la oferta está abierta. Vice President Pence had a pretty public-facing role with the Space Council. He was kind of involved in policy making. El vicepresidente Pence estaba muy involucrado en el programa espacial. ¿Veremos algo similar con este gobierno? Buena pregunta. Esto normalmente recae en el equipo de la vicepresidencia y tendré que hablar sobre esto y lo voy a averiguar para usted.
En cuanto al embajador en China, ¿quién sería o quién pudiera ser esta persona? ¿Cuándo se anunciará el nombramiento? He visto muchos reportes circulando, muchos potenciales candidatos, pero no tengo una actualización sobre fechas para la nominación. Espero que sí, pero no sé cuándo va a tomar una decisión el presidente. Y en cuanto a la Corte Suprema, el candidato Biden se comprometió a trabajar sobre el tema de la Corte Suprema. ¿Puede adelantarnos algo respecto a lo que haría el presidente Biden para llevar otra persona negra a la Corte Suprema? Tiene que haber una vacante en la Corte Suprema, ¿no la hay? Creo que es un grupo increíble de candidatos que anunció hoy el presidente. Alguien que sirvió por 17 años en la Comisión de Asuntos Judiciales, tiene un largo historial sobre esta materia. Es una prioridad para él, pero el enfoque es en que el Senado confirme estos nombramientos y seguir abriendo un camino para llevar a otros candidatos altamente calificados. ¿Hay algún compromiso de nombrar una mujer afroestadounidense a la Corte Suprema? Sí. En cuanto a la OMS, ¿está decepcionado el presidente con la labor de la delegación? La declaración deja en claro que esto fue emitido hoy por el Departamento de Estado. Seguimos teniendo confianza en la labor de la OMS. Queremos ser un miembro contribuyente del grupo. Tenemos algunas inquietudes, como he dicho, respecto a los anuncios que han salido hasta ahora. Y se pueden tomar medidas de aquí en más para pasar a la segunda fase de la revisión. Algo que dijo el presidente Biden el miércoles. Él decía que, además de atender la situación de inmigración, tenía otras áreas en las que está trabajando. ¿Cuáles son? Algunas de estas cosas no se han anunciado todavía. La vicepresidenta Harris está teniendo un papel fundamental conectando con el país sobre el plan de rescate para Estados Unidos. Ha estado haciendo giras por el país. Es parte del esfuerzo de comunicación con el público sobre el COVID y la importancia, efectividad y eficiencia de las vacunas. Y tendremos más que decir muy pronto. En cuanto a políticas de la Casa Blanca que han resultado en algunos despidos, sobre el tema de la marihuana, Chuck Schumer y otros están trabajando en legislación sobre la marihuana. El presidente habló de esto en la campaña. Considera que decriminalizar el uso de marihuana es una idea aceptable. Eso no ha cambiado. Esa es su posición, no ha cambiado. Y en cuanto a la OMS, el expresidente Trump decía que la OMS era un títere de China. ¿Este reporte confirma esa percepción? Hemos expresado nuestra preocupación sobre la falta de transparencia de información para la comunidad global. Pensamos que se pueden tomar medidas de aquí en adelante para asegurar que haya una investigación independiente con participación de expertos de todo el mundo. Pensamos que la OMS es un cuerpo que Estados Unidos debe ser un integrante. Tenemos que estar a la mesa y por eso nos volvemos a incorporar. Sobre Asia y los asiáticos estadounidenses. El primer ministro de India vendrá de visita y el Departamento de Estado va a recibir a emisarios de China y Corea del Sur. La prensa japonesa se pregunta si su gobierno se ha concentrado en trabajar con aliados de Asia, Japón, Corea del Sur, pero estos países tienen relaciones diferentes con China que la que tiene Estados Unidos. ¿Cómo van a cooperar cuando tienen ópticas diferentes a la
Estados Unidos. No estoy segura que entiendo su pregunta. ¿Cómo discutimos el tema de China cuando el presidente y otros se reúnen con líderes de Japón? No. Los países asiáticos tienen intereses diferentes a los de Estados Unidos. ¿Cómo van a cooperar ustedes con sus aliados si tienen diferentes ópticas? Igual que con cualquier otro país, hay áreas de interés común, hay áreas donde podemos trabajar juntos y a veces tenemos desacuerdos en asuntos de cooperación económica, seguridad regional. Espero que estas conversaciones cubran múltiples puntos. En cuanto a los asiáticos estadounidenses, veíamos que todavía no se atienden las exigencias de algunas comunidades de más representación en posiciones de liderazgo. Preocupante aún es que ayer en una entrevista el senador Danforth decía que estaba insistiendo en el concepto de la representación y la Casa Blanca le dijo: tienen a Kamala, no necesitan más asiáticos en el gabinete. Y la respuesta fue que esto era ofensivo. No decimos tenemos un presidente blanco y hombre. ¿Por qué le dicen eso a alguien de la comunidad asiática? ¿Cuál es su reacción a su declaración? Hemos tenido múltiples conversaciones con la senadora Duckworth desde esa llamada hace casi una semana, incluyendo un compromiso de nombrar un miembro de la comunidad Asia-Pacífico de alto nivel a una posición en la Casa Blanca. Y estamos trabajando en eso, en consultas con múltiples funcionarios, y esa persona sería un funcionario de carrera. Y cuando tengamos un nombre, se los daremos a conocer. Una buena parte de nuestro esfuerzo ha sido en actuar para encarar la creciente violencia antiasiática y destacar los compromisos de todo el Ejecutivo de trabajar en asociación con la comunidad Asia-Pacífico, y se está lanzando una serie de iniciativas para evitar actos de violencia, para fortalecer el control estadístico de estos incidentes, para entrenar personal policial, para identificar el sesgo antiasiático, y en las próximas semanas la presidencia se reunirá con líderes de esta comunidad para tener el papel más constructivo posible en la comunidad. Y el presidente lo planteó porque le pareció que era imperativo elevar la consideración de la amenaza y el discurso de odio hacia la comunidad asiático-estadounidense, y lo hizo en un discurso en horario estelar la semana pasada. Hemos tenido un repunte en el robo de vehículos en Washington. Tuvimos el caso del robo de un auto y el homicidio del conductor, un pakistaní estadounidense. La Casa Blanca tiene algo que vaya a hacer a este respecto. El presidente y su equipo, miembros de alto nivel, están trabajando en una serie de medidas con la comunidad Asia-Pacífico. Habrá individuos de la comunidad del distrito en este esfuerzo. Y con este repunte de incidentes en Washington, ¿hay alguna recomendación de la Casa Blanca al personal que trabaja en Washington? Muchos viven aquí. ¿Ha habido algo de eso? Yo le remitiría a las autoridades locales en ese sentido. No hay nada adicional que yo sepa. Durante su conferencia de prensa la semana pasada, el presidente fue firme en su opinión sobre las leyes de supresión del voto en Georgia y otros lugares. Pero ¿qué medidas tangibles puede tomar el presidente para revertir esa corriente, especialmente cuando se habla de temas federales? Hay múltiples medidas. Número uno, yo no hablaría de un sesgo, porque sabemos que en comunidades de Georgia hay centros de votación que han cerrado en zonas predominantemente afroestadounidenses.
Creo que eso es un sesgo. Segundo, sabemos que es una lucha cuesta arriba en el ámbito legislativo, pero las conversaciones que han tenido lugar son alentadoras para avanzar y que la votación sea más accesible para la gente de todo el país. El presidente considera que votar debe ser cada vez más fácil, no más difícil, y quiere avanzar legislativamente en esto, y firmó 2 órdenes ejecutivas sobre esto la semana pasada porque él considera que esto es fundamental para tener equidad, y él considera que se deben tomar medidas desde la Casa Blanca y hará lo que pueda para que el voto sea más accesible, pero tenemos que seguir trabajando con líderes locales. En Georgia se reunió con Stacey Abrams. Mucho del activismo viene de movimientos de base, de líderes increíbles como Stacey Abrams, para que la gente tenga la información necesaria para poder votar y para revertir estos esfuerzos de hacer más difícil el voto. ¿Qué está haciendo la Casa Blanca en términos de control de armas y las comunidades de fe? Muchos miembros de estas comunidades han hablado de la amenaza de la violencia armada que ha afectado a comunidades de todo el país. Esto vendrá de nuestra Oficina de Interacción Pública, que encabezará estos esfuerzos con distintas comunidades. Puedo verificar con ellos a ver si hay reuniones específicas previstas o que hayan tenido lugar. ¿Se puede interpretar algo de... bueno, cuando ustedes ven, se está hablando del gobierno Biden-Harris. Esto no es la norma en el pasado. ¿Qué se puede interpretar de esto? Entiendo que la vicepresidenta Harris es una persona muy importante en el gobierno. Es un reflejo del papel tan importante que ella va a tener de aquí en más. Hablando con múltiples gobernadores, no hubo muchas preguntas sobre los comentarios de la doctora Walensky pidiéndole a los gobernadores que no redujeran los requerimientos sobre mascarillas y demás. ¿Hay algún diálogo que esté teniendo lugar? ¿Cuán preocupada está la Casa Blanca que 24 horas después que el presidente habló sobre este tema y la doctora Walensky hablara sobre esto, los gobernadores parecen estar ignorando al Ejecutivo? No lo vemos de esa manera, pero creo que una forma en que podemos tener un impacto es reconociendo que esto es difícil. Hemos estado luchando contra este virus por mucho tiempo y reiterando, como lo hizo el presidente y lo hizo la doctora Walensky, seguimos en guerra contra el virus. Pero pensamos que podemos tener el mayor impacto no solo con palabras, sino con acciones. Como hemos visto, un repunte, o una amenaza, hemos acelerado nuestra respuesta, incrementando la vacunación para los estadounidenses, aumentando el suministro de vacunas, duplicado el número de farmacias donde se pueden suministrar vacunas. Sabemos que mientras más gente se vacune y más accesible sea la vacunación, más efectivo será el programa. ¿Hay alguna preocupación de los gobernadores? Yo no fui parte de la conversación de esta mañana. El presidente habló no solo con gobernadores, sino con gente de todo el país, empresarios, funcionarios locales. En algunos estados donde los gobernadores han reducido las restricciones, líderes empresariales las han mantenido vigentes. Es importante, es un mensaje difícil, pero la gente debe saber que seguimos en guerra contra este virus y la gente debe seguir alerta para volver a la normalidad. Hoy Canadá frenó la distribución de la vacuna de AstraZeneca. ¿Y cómo incide esto en la perspectiva de aprobación de la vacuna en Estados Unidos? La aprobación viene de la FDA, que tiene un proceso muy riguroso para esto. Lo dejaría esto en manos de ellos. No tengo nada que anticipar.
Una más. Considerando la creciente urgencia y el tema de la vacuna de Johnson Johnson, ¿la Casa Blanca piensa cambiar la forma de distribución de las vacunas? ¿La vacuna de Johnson Johnson? ¿Han pensado modificar el modelo de distribución? Queremos distribuir las vacunas de manera equitativa en el país. Nuestro mensaje sigue siendo que la gente debe vacunarse con la vacuna disponible. Hay 3 vacunas aprobadas, seguras y efectivas. Gracias.